para una losa. Que ahí le falta la altura de la losa, que es 15 centímetros. A ver. Qué raro. Ya. Después cuando se los pase el PDF lo acomodo eso ya. Pero la altura de la losa es 15 centímetros. Ya. Les dice una viga prefabricada de sección y AASHTO estándar con una sección como se indica en la figura, con una losa vaciada en sitio con la siguiente sobrecarga. Les da una sobrecarga permanente de 70 kilopondios por metro al cuadrado y una carga transitoria de 250 kilopondios en este caso por metro al cuadrado. La carga viva. Ahora, las pérdidas se pueden suponer de un 22%. Cuando él dice pérdidas directamente hace referencia a las pérdidas del pretensado, por si acaso. La resistencia característica del hormigón, ahora sí, aquí fíjense que tienen dos resistencias. Para la losa es 210 kilopondios por metro al cuadrado o un H21. Y para su viga prefabricada, que es su viga de pretensado, son 35 kilopondios por metro al cuadrado, es decir, tienen un H35. Les está pidiendo determinar la fuerza requerida y el número de torones para un pretensado limitado de 22 kilopondios por centímetros al cuadrado y calcular las tensiones reales en el hormigón de la losa. Ya. Ahora, aquí fíjense que él ya les está dando como dato el Y1P y el Y2P. Es decir, les está dando la distancia medida desde el borde inferior al centro de gravedad solamente de la viga, que es el Y1P, y también les da el Y2P, que es la distancia medida desde el borde superior al centro de gravedad de la viga, chicos, solamente de la viga. Estos datos que tienen aquí es nada más que para su viga, ¿ya? Y ahí tienen los demás datos. Tienen una luz de 17 metros, armadura pretensada con torones de media pulgada, un acero CP 175-190 con una relajación baja, una tensión admisible por torón de 11,2 toneladas. El área para un torón es 0,987 centímetros al cuadrado. Y por último les da el peso específico del hormigón, que es 2380. Ya. Vamos. Solución. Propiedades geométricas. Ahora, cuando aquí ustedes comienzan a trabajar sus propiedades geométricas, ya trabajan una sección compuesta. Es decir, ustedes estaban acostumbrados a nada más a agarrar su viga, dividirla en figuritas, en las menores figuritas posibles y poder sacar las propiedades geométricas, que es área, inercia y todas esas cosas. Para este caso, ustedes ya no van a tener muchas figuritas, sino van a tener simplemente dos, que es la viga y su losa. Ya, véanlo de esa manera. Entonces, el criterio para trabajar con vigas compuestas es la homogeneización de la sección. Es decir, que la losa, que es de una dimensión mayor a la de la viga, pero con resistencia menor, porque la viga es un H30 o 35, si no estoy mal, y la losa es un H21, lo que vamos a hacer es que la losa, que tiene mayor dimensión pero menor resistencia, la vamos a llevar a una resistencia igual que el de la viga, pero con menor dimensión. A eso se le llama homogeneizar la sección. Entonces, supongo que esta fórmula ya la habrán visto en resistencia de los materiales. Y relaciona los módulos de los dos elementos, en este caso de la losa y de la viga, ¿ya? Eso, el E sub CL y el E sub CB se resume en 15.100 de la raíz de la resistencia, ya sea de la viga o de la losa. Entonces, aquí
como son términos iguales, los podemos eliminar y directamente nos queda la raíz de la división de las dos resistencias. 210 entre 350 y nos da un N igual a 0,7746. Ahora, este N lo vamos a ocupar para poder transformar la sección con la siguiente expresión. La nueva base de la losa va a ser N por la base que ustedes ya conocen, que en este caso sería N 0.7746 por la base de la losa, que es 140. Eso les da 108,44 centímetros. Ahora, vamos, una vez que ustedes ya tengan la nueva base homogeneizada, o también si le quieren decir la nueva base de resistencia H35, vuelven a sacar el área. Base, que es la nueva que encontraron, por la altura de la losa que les había comentado que es 15 centímetros. ¿Ya? Eso les da 1626,66 centímetros. Ahora, así como de dato el ingeniero les da el Y1P y el Y2P, ustedes tienen que encontrar el Y sub L. ¿Ya? Y su Y sub L va a ser igual a la altura de su viga más la mitad de la altura de su losa, que es 90, lo que tiene de altura su viga, y la altura de su losa, que es 15, lo dividen entre 2 y eso les da 97,5 centímetros. Ahora, hasta ahí sacamos todas las propiedades que nos faltaban y que requerimos solamente para la losa. De la viga ya el ingeniero se las da de dato. Ustedes hallan para la losa. O bueno, se tiene que hallar para la losa. Entonces, ahora sí recién pasamos a trabajar con la sección compuesta. Ustedes tienen esa sección. Una viga y encima van a vaciar una losa. ¿Ya? Entonces, aplican la fórmula que ustedes ya conocen para hallar el Y1, pero en este caso, fíjense que ya al aplicar esta fórmula que directamente solamente relaciona dos figuras, ya no es llamada Y1P. Les había comentado antes que cada vez que vean el P hace referencia al pretensado. Ahora aquí se van a fijar que es Y1C, porque es el Y1 de la sección compuesta. Entonces, sustituyendo datos, tenemos que su Y1C va a ser igual a 63,54 centímetros. Es decir, que su centro de gravedad medido desde el borde inferior de su sección compuesta, ya no de su viga, de su sección compuesta, va a ser 63,54 centímetros. Vamos al Y2C. El Y2C es igual a la altura de la viga menos el Y1C. 90 menos lo que acaban de hallar, que es 63,54. Eso les da 26,46 centímetros. Ahora, en este caso, se pueden fijar en la figurita que tienen acá, que la base superior de su viga, o se acuerdan que yo les decía que esa era la base de contacto, en muchas ocasiones les mencioné que a esa base el ingeniero la llama la base de contacto. Esa base de contacto está cara a cara con la base inferior de su losa. Entonces, ustedes para este caso van a igualar su Y2C igual a su Y3C. ¿Ya? ¿A qué hago referencia con esto? A que para esa partecita van a encontrar una sección, una tensión no igual. Una tensión que se comparte en ese mismo punto, pero que no son iguales para nada. Ya van a ver más adelante cuando hallemos tensión. Ahora, por último tenemos el Y4C, que es igual
a la altura total de la sección compuesta, que sería la altura de la viga más la altura de la losa, menos el Y1C. Aquí hay un error en la parte naranja. Fíjense que yo le puse Y1P, fue un error de typeo. Ahí es Y1C. Igual cuando se los pase esto, se los voy a pasar corregidos, ¿ya? Entonces tiene 90 más 15 menos 63,54. Les da un Y4C de 41,46. Bien. Esta figura que ven aquí es muy importante que la entiendan, porque así es como trabaja su nueva sección. Ya no es una viga y una losa aparte, sino es una sección conjunta que trabajan las dos al mismo tiempo. Por eso que se llama vigas compuestas, ya. Ahora, cálculo de inercia por Steiner. Aplican la fórmula que ustedes ya conocen. Y tenemos, para la losa es igual a la inercia de la losa más el área de la losa por el YL que ustedes encontraron menos el Y1C elevado al cuadrado. Para este caso, como es una sección rectangular, directamente aplicamos base por altura al cubo sobre 2. El área ustedes ya la tienen, ya la encontraron con la nueva base. Y el YL y el Y1C lo acabamos de encontrar. Eso lo elevan al cuadrado y les da una inercia para la losa de 1.906.495,79. Ahí podríamos redondearlo a 0,8 metros a la cuarta. Después sacan la inercia para la viga, que es igual a la inercia del pretensado más el área del pretensado multiplicado por el Y1C menos en este caso del pretensado ustedes ya la tienen como dato, el ingeniero en el ejercicio se las va a dar como dato, más el área del pretensado que también es dato, el Y1C ustedes ya lo conocen y el Y1P es dato. Eso lo elevan al cuadrado y les da 3.316.502,334 centímetros a la cuarta. Ahora, su inercia total va a ser la sumatoria de inercia, tanto la inercia de su losa como la inercia de su viga. Para este caso les da una inercia de aquí algo mal. A ver, déjenme fijarme. Vamos a ver ese dato. Imposible que las dos inercias sean las mismas. A ver, denme un ratito, chicos. Aquí está. Y ya, a ver. Es 5 millones 222.998,131. Ahora sí. Bien. Ahora sí, esa es la inercia total. 5.222.998,131 centímetros a la cuarta. Ya. Una vez que ya tenemos las inercias, podemos calcular los módulos resistentes, que aplican la misma fórmula que ustedes ya conocen. El módulo resistente va a ser igual a la inercia total, que en este caso es de la sección compuesta, dividido entre
el Y1C si quieren hallar para el borde inferior, Y2C o Y3C si quieren hallar para el medio y Y4C si quieren hallar para el borde superior. Entonces vamos a aplicar uno por uno, ¿ya? Para el primer módulo resistente nos da 82.200,16 centímetros al cubo. Para el W2C, que es el módulo resistente para el medio, si le quieren llamar así, es la inercia total entre el Y2C. Aplican eso y les da 197.392,22 centímetros al cubo, que este es igual al W3C. A ver, ¿qué pasó acá? Ahora sí. Ya, esto es igual al W3C. W4C, lo mismo. Inercia total dividido entre Y4C, aplican la fórmula, sustituyen datos y les da 125.976,8 centímetros al cubo. Ahora sí. Esfuerzo o solicitación. Ahora, comencemos por lo que ustedes ya saben. Para la viga es la carga muerta. Para hallar su carga muerta, la multiplicación de su peso específico por el área total de su sección. Su peso específico es 2.380, su área es 2.310, hacen la respectiva conversión y les da 549,78 kilopondios por cada metro lineal. Ahora, así como tienen carga muerta, vamos a llamarla, no es una carga muerta en sí, es la carga permanente que va a resistir su viga. En este caso es la losa. Para hallar la carga permanente de la losa es GDP, a esta carga se la denomina GDP, porque en sí no es una carga muerta, como les digo, es una carga permanente. Comúnmente la confunden con carga muerta, pero no es carga muerta, porque la única carga muerta que ustedes tienen es la de su viga. En este caso, el GDP va a ser igual al peso específico de su hormigón por el área de su losa. Y para hallar el área de su losa es la base por la altura de la losa. Bien. 2.380 por 1.4 por 0,15 metros. Eso les da 499,8 kilopondios por metro lineal. Ahora, vamos con los accesorios. El GDC va a ser igual al G2', que se los da como dato por la base. En este caso es 70 multiplicado por 1.4, que les da 98 kilopondios por metro lineal. Ahora, por último, como les comentaba, ahora, antes ustedes solamente tenían como indicativo de G2 la carga permanente. Ya, la carga permanente que el ingeniero mayormente se les daba de datos. Ahora, en este caso, su carga permanente va a estar compuesta tanto por los accesorios como por la losa, ya, como por el peso propio de la losa, le vamos a decir, que no es carga muerta, nuevamente se lo repito, no es carga muerta, es carga permanente. Por último, la carga viva, que esa igual ya la conocen, el ingeniero se las da como dato, es Q', dato que tienen en el enunciado por la base. 250 por 1.4 igual a 350 kilopondios por metro. Dense cuenta que aquí ya no uso la base homogeneizada, directamente uso la base real de la losa, que son 140 centímetros.
¿ya? Esto es un error muy común que repiten en sus exámenes, que aquí al sacar sus esfuerzos o solicitaciones ocupan las cargas, la base homogeneizada, la que sacaron con el coeficiente n, ¿no es cierto? No, aquí ocupan las dimensiones reales, ¿ya? Ahora, momento producido por su carga muerta, Q por N al cuadrado sobre 8, sustituyen datos, 19.860,8 kilopondios por metro. Pero nosotros lo necesitamos en centímetros para poder reemplazar en la fórmula de las tensiones. Lo mismo para la carga de la losa. Les da 18.055,28 kilopondios por metro. Eso en centímetros es 1.805.527,5 kilopondios por centímetro. Vamos por la de los accesorios. En centímetros les da 354.025 kilopondios por centímetro. Y por último, su carga viva, que en centímetros es 1.264.375 kilopondios por centímetro. Bien. Ahora, esfuerzos de pretensado. Si se fijan ahora, su diagrama de tensiones, o bueno, al diagrama de tensiones que ustedes ya conocen, le van a aumentar un pequeño diagramita en la parte superior, que es el diagrama de tensiones de su losa. Ya, entonces ustedes tienen que hallar ahora 4 tensiones. ¿Se acuerdan que antes hallaban 2? Ahora tienen que hallar 4. El sigma 1, que es igual al sigma CT, el sigma 2, el sigma 3 y sigma 4. Fíjense que todos llevan la C, porque es tensión para la sección compuesta. Entonces, diagrama de tensiones en estado de servicio. Aquí vuelven a aplicar lo que yo les había enseñado en la unidad 3. Siempre que quieran calcular el P sub O y el P infinito, siempre lo hacen en el estado de servicio, toda la vida. Sacan su excentricidad, que es igual a su Y1C menos el centro de gravedad de sus armaduras, o su C, 26,62 centímetros. Ahora, aplican la fórmula, que en este caso, fíjense que hasta la parte de la excentricidad es lo mismo, ¿ya? Ahora, quiero que aquí en esta parte ustedes analicen conmigo qué está pasando, porque ya el próximo ejercicio que vamos a hacer, en como que el enunciado es un poquito chiposo, y si ustedes no manejan teoría, no les va a ser tan sencillo resolver. Fíjense que dice P infinito por 1 entre A sub C más la excentricidad dividido entre W1P, cierran paréntesis, menos mg1, que es la carga muerta, más el mdp, que vamos a decir, para que ustedes me entiendan, que la carga muerta de la losa, que ya les dije que no es carga muerta. Ahora, todo eso dividido entre el módulo resistente del pretensado, es decir, solamente entre el módulo resistente de la viga. ¿Qué quiere decir? Que es la viga al inicio lo que solamente está resistiendo su propio peso más el peso de la losa. ¿Ya? De ahí otra vez viene el menos, y ahora fíjense que aquí ya hace referencia al W1C, que es el módulo resistente de la sección compuesta. Es decir, que ya una vez de que el pretensado, la viga por sí solo resiste su peso propio y la losa vaciada en sitio,
se hacen uno solo, se vuelve una sección compuesta y ya ahora es la sección compuesta lo que está resistiendo el MDC, que son las cargas de los accesorios o las cargas permanentes, más el MQ, que es la carga viva. Es decir, ya la sección compuesta está resistiendo esa totalidad de carga. ¿Ya? Entonces, lo mismo que hicimos anteriormente, en la unidad 3, el sigma C1 lo van a igualar al sigma CT. ¿Por qué? Porque ese es el dato que les está dando el ingeniero, que en este caso su sigma CT es 22 kilopolvos por centímetros al cuadrado, y negativo porque estamos hablando de tracción. Sustituyen datos y su P infinito les da 71.482,45 kilopolvios. Bien. Ahora, aplican fórmula. P sub O es igual a P infinito dividido entre 1 menos las pérdidas. Sustituyen datos y eso les da un P sub O P inicial de 91.644,167 kilopolvios. Por último, también les pide su número de torones, y su número de torones va a ser igual a su P admisible dividido, perdón, a su P infinito dividido entre su P admisible. Para este caso, no se olviden que su P admisible es 11,2 toneladas por torón. Ustedes tienen que llevarlo a la unidad correspondiente, que en este caso es kilopolvio, hacer su conversión para poder hallar su número de torones correcto. Les da 8,18 torones. En este caso, según el ingeniero, si tuviéramos armadura suplementaria, que en la vida real siempre se tiene armadura suplementaria, lo correcto sería redondearlo a 8, ya que ese 0,18 va a ser resistido por la armadura suplementaria. Pero para este caso, solamente para este ejercicio, no tenemos armadura suplementaria. El enunciado no nos proporciona ese dato, así que nosotros lo redondeamos al superior, que son 9 torones. Entonces, ustedes tienen 9 torones para esa sección. Bien, vamos a la última parte, que es el cálculo de tensiones. La fórmula que les acabo de mostrar ahorita, que les acabo de explicar, y directamente lo igualan al sigma CT, que es la tensión de tracción en el borde inferior de menos 22 kilopolvios por centímetros al cuadrado. Ahora, para la sección, perdón, para el sigma CO, tenemos el mismo criterio. Fíjense, lo único que cambia es los signos. Aquí es 1 dividido entre AC menos la excentricidad dividido entre W2P. Aquí ya cambia el más. En el anterior era el menos. Fíjense lo mismo. Es el W2P, que es el módulo resistente de la sección pretensada, lo que está resistiendo al comienzo, tanto su peso propio como el peso propio de la losa. Después, una vez que ya se hace en una sección conjunta, que en este caso es el W2C, módulo resistente de la sección compuesta, ambos, la viga compuesta, resiste lo que es la carga viva y la carga de los accesorios, o la carga permanente, ¿ya? No se olviden de ese criterio para su examen o para el próximo ejercicio que vamos a resolver yo creo que va a ser sábado, o a ver, depende de cuándo se le muevan su examen, pero ya después hablamos de eso. Sigamos con la clase. Ya, no se olviden de esto, chicos, es muy, muy, muy importante, porque no es simplemente sustituir datos y resolver por resolver, porque no funciona así la cosa. Ya, aquí reemplazan los datos
todo lo que tienen es datos. Fíjense que yo estoy trabajando todo en centímetros, todo en centímetros. Todo tienen que trabajarlo en una sola unidad. Y les da un sigma C2 de 81,43 kilopondrios por centímetros al cuadrado. Fíjense que aquí ya es positivo la cosa. Vamos al sigma C3. Ahora, directamente ya no tiene su infinito. Entonces, lo que tiene su carga muerta y su carga permanente accesorio es directamente el módulo resistente 3 de la sección compuesta. Sustituyen datos y les da un sigma C3 de 8,2 kilopondrios por centímetros al cuadrado. Por último, su sigma C4, que lo mismo, el mismo criterio, el módulo resistente del borde superior. En este caso es el borde superior completo de la sección compuesta completa, lo que va a resistir tanto su carga viva como su carga permanente. Sustituyen y les da un sigma C4 de 12,85 kilopondrios por centímetro al cuadrado. Ahora, su diagrama real de tensiones quedaría de la siguiente manera. Tienen ahí la primera tensión, que ya la conocían, es dato, menos 22 kilopondrios por centímetros al cuadrado, negativo porque está traccionando. Su sigma C2, que es 81,43 kilopondrios por centímetros al cuadrado. Y por último, su sigma C3, que es 8,2 kilopondrios por centímetros al cuadrado. Les dije que las tensiones que íbamos a hallar, en este caso del sigma C2 y el sigma C3, se iban a hallar en el mismo lugar, pero que no eran iguales. A esto hacía referencia. Tienen una diferencia abismal acá. Su sigma C2 es 81,43 y la tensión producida por su losa es 8,2 apenas. Ya a eso hacía referencia cuando les dije que vamos a hallar la tensión en el mismo lugar, pero que no son para nada iguales. Por último, su sigma C4, que es la tensión del borde superior de su losa, 12,85 kilopondrios por centímetro al cuadrado. Y ahí termina el ejercicio. Ustedes tienen que llegar hasta aquí en su examen. ¿Dudas, chicos? Dos días. Sí, es correcto. Estamos. Lo que pasa es que en este caso, cuando estamos hablando ya de como que de pretensado, en sí, la viguita que ustedes van a tener, que es su viga prefabricada, va a ser la que va a resistir todo si lo vemos por un lado, ¿no? Que en la realidad no es así, obviamente tiene que trabajar la sección compuesta. Entonces, a la viga, o sea, a la tensión por sí sola que ya tiene la viga, se le aumenta la tensión de la losa. Entonces aquí en esta parte intermedia de acá, a ver dónde está, dibujar, dame un ratito. Aquí, en esta parte de acá se les produce mucha tensión solamente para su viga. Ya de por sí su viga tiene cierta tensión y ya a esa viga le aumentan otra carga más encima que no es solamente carga viva y la carga transitoria, sino que es ya otro peso propio, otra carga muerta, por llamarla así vulgarmente. Entonces aquí ya se les produce una mayor tensión de la habitual.
Oh, sí, tengo una pregunta. Ajá. En un principio usted hizo la homogeneización de los materiales. Y el AM, en mecánica de los materiales, nos ayuda a poder convertir las tensiones ficticias en reales. En este caso, Sí. lo único que estamos haciendo es llevar las dimensiones que tenemos inicialmente y convertirla o llevarlas o trabajarlas a módulo resistente, ¿no? No, ¿cómo cosa? Es correcto. En este caso ocupamos la homogeneización de la sección para poder encontrar el centro de gravedad compuesto, ya de la sección completa, para que no sea una viga y una losa, sino sea la sección completa compuesta. Para eso ocupamos aquí la homogeneización de la sección. Y ya cuando volvemos a sacar el cargado o las solicitaciones, fíjense que vuelvo a ocupar la sección real. No ocupo la sección homogeneizada. Es para este pequeño detalle de acá, que aquí lo correcto sería llamarlo centro de gravedad compuesto, porque ya no es solamente el centro de gravedad de la viga o de la losa por separado, sino que es de la sección compuesta. Eso sería lo correcto. Centro de gravedad compuesto. Para eso se ocupa esta pequeñísima relación de acá. Ya, listo. Ese era mi duda, porque justamente decía la tensión. Listo. ¿Más dudas, chicos? Ya. A ver, entonces para terminar, les vuelvo a repetir. Aquí en el enunciado, el ingeniero les está dando dos materiales distintos. Prefabricada hormigón pretensado, que es un H35. Es decir, ustedes están trabajando con hormigón armado y hormigón pretensado. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Hallar o convertir estos dos materiales, lo vamos a llamar así, en uno solo, para que ambos puedan trabajar conjuntamente. Ese es el fin de esta unidad, ¿ya? Que ustedes hagan trabajar a su hormigón armado y a su hormigón pretensado conjuntamente, porque en la vida real es así. No van a encontrar algo que de nada más sea una cosa y no de la otra, ¿ya? Entonces, tienen que hacer trabajar a sus dos materiales conjuntamente. Y para eso es que hacen esta relación acá, homogeneizan su sección y hallan el centro de gravedad compuesto, ¿ya? En sí, esto es un poco más sencillo que la unidad 3. ¿Por qué? Porque aquí ya directamente les da las propiedades geométricas de su viga, que es donde ustedes tardaban harto en sacar, porque tenían que dividirlo en figuritas que sean tangibles, ¿no? De que no les cueste mucho hallar área y inercia y todas esas cosas. Entonces, aquí directamente ustedes tienen dos figuras nada más. Véanlo así. Tienen una figura que ya tienen todos sus datos, que es el de la viga, y por último tienen la otra figurita, que es su losa. Véanlo de esa manera. Entonces, su misión es hallar lo mismo que ustedes hallaban para la unidad 3, que es el Y1C, Y2C, Y3C, Y4C. La inercia, el área total y todas esas cosas, pero ya para dos figuritas. ¿Ya? Entonces, lo único que tal vez se llegarían a chipar sería en esta parte de acá.
en esta fórmula de acá, esta fórmula larga, pero ya les expliqué cómo funciona o con qué criterio ustedes lo tienen que ver esta fórmula de acá. Una vez que ustedes como que lleguen a comprender mejor el criterio que yo les expliqué acá, no va a ser necesario ni que se memoricen la fórmula, porque ya con solo ponerse a pensar, si esto funciona así y esto trabaja así, entonces esto va así. ¿Ya? La verdad es que, chicos, si les toca esto en su examen, está súper fácil. Está más fácil que pérdidas todavía. Pero a ver, pues, ¿con qué sale el ingeniero ese día? Esperemos que les toque algo sencillo. Y nada, pues puedan acumular nota, ¿no? Para su final. Así que si no tienen dudas, chicos, me avisan si su examen va a ser el martes para que podamos coordinar otra ayudantía. ¿Ya? Eso sería todo, chicos, por el día de hoy. Sí, una pregunta. En el examen oral, ¿pregunta de la teoría que él avanzó o pregunta como respecto al proyecto? Es depende, ¿sabes? Es depende. A algunos les agarra, como que les dice, ¿y tu proyecto? Y les dice, lo mira su proyecto y como que ahí les comienza a preguntar cosas de su proyecto. Por ejemplo, si les tocara algo de su proyecto, les puede tocar, por ejemplo, esta formulita acá. ¿Por qué aplicas esta fórmula? O les puede decir, ¿por qué homogeneizas tu sección? La respuesta es porque para que trabaje como una sección conjunta, ¿no? O preguntitas así claves donde ustedes las saben, pero en ese momento se ponen muy nerviosos y eso es lo que quieren, pues ustedes saben, todos los ingenieros, como que ponerlos nerviosos, ¿ya? Pero pucha, pues a algunos también a veces les toca del libro. Y, por ejemplo, yo cuando di mi final, yo pues llegué así, toda confiada, ¿no? Dije, me va a tocar mi proyecto de memoria, me lo sabía mi proyecto. Y no, ni lo miró mi proyecto. Me dijo, déjalo, vi tu proyecto. Y vení, me dijo, me preguntó cosas de el acero de pretensado. Algo era del diagrama. Hay una parte del diagrama que le explica. Y también me tocó cuántas pérdidas hay y cómo se las divide. Diferida, instantánea, cuántas son para las diferidas, cuántas son para las instantáneas, y así. Entonces, es a la suerte, chicos, es a lo que en ese rato al ingeniero se le ocurra. Si les dice del proyecto, belleza, ¿no? Pero a veces les agarra su libro y es del libro. Y a veces, escucha, pues son rebuscadísimas sus preguntas. ¿Sus diapositivas son sacadas de su libro? Sí, las diapositivas son de su libro, pero las diapositivas son como que un resumen de su libro, chicos. No está todo lo de su libro. O sea, sí abarca, digamos, un 80, 85, casi 90% de su libro. Pero a veces ese 10% que no está en sus diapositivas, ese 10% se los pregunta. Ya. Estudien, chicos. Estudien, se puede. Se puede. Yo estudié dos días antes para mi final y se pudo. Acumulen notas en sus parciales, esa es la clave. Acumular notas en sus parciales y hagan bien su proyecto. Ya. Sí. ¿Cómo? También hacen preguntas del proyecto. Les pregunta, o sea, no les pregunta cómo hiciste esto, digamos, sino que les pregunta preguntas capciosas, digamos, preguntas teóricas de por qué homogeneizas la sección, por qué ocupas módulo resistente, cositas así que se las explico en clases y que igual al principio como que no le daba importancia, digamos. Pero ya, al final, pero es la suerte, chicos, no es que les vaya a tocar, sí, lo de su proyecto. Lo que a él se les ocurre ese rato.
¿Alguna otra duda para acabar la clase? ¿Repite el proyecto o varía? No sé. ¿Cómo? ¿Repite el proyecto o varía? El anterior semestre les di un proyecto fácil, porque le quitó todo lo de puente. Vieron en la clase, ¿no? Que él, en el ejercicio que él les mostró en su última clase virtual, que creo que fue el martes, que igual entré. Ahí su proyecto en sí tiene cosas de puente, cosas que no son de la materia de pretensado en sí. Para el anterior semestre el ingeniero les quitó la parte de puente y directamente les dejó la parte de pretensado nada más, es decir, se los facilitó el proyecto. Ahora, para este semestre no sé cómo estará la cosa. Pero sí, mayormente suele como que repetir el proyecto, porque el proyecto de los del anterior semestre fue lo mismo que el mío, simplemente que sin las cosas de puente. Tiene que mandarnos todavía ¿No se los ha mandado? No, todavía no. Yo creo que ya se los tuvo que haber mandado ya si su final es de aquí a menos de 2 semanas. Intenten pedírselo mañana si van a tener clase. Hablen con él. O sea, primero pónganse de acuerdo si van a pedir ampliación de su examen. Y ya si les dice que no, digamos, ustedes le dicen que por favor se lo suba a su proyecto para que vayan avanzando. ¿Otra consulta, chicos? ¿Nos va a asesorar para el proyecto? Claro, obvio. No se preocupen por eso. Den su segundo parcial primero. Ya de ahí.